noches. 12º programa de Democracia 3.0. No cumplimos con la amenaza con la que cerramos el programa pasado de hacer un programa dedicado a Boca, por el tema del programa número 12. ¿Hubiera venido nuestro invitado? No. Está bien, bueno. O sea, por eso es que lo hicimos. Pero estamos de nuevo con el equipo diezmado porque nuestro Fernando Gago tuvo un bajón físico. Sí. Talentoso pero intermitente. Exactamente. Pero estamos Matías Mecuol, buenas noches. Pablo Spielman, que está ahí corriendo, y Gabriel Sáez para el programa de hoy. Tenemos un programa muy especial porque vamos a tocar un tema que generalmente en las discusiones, el tipo de discusiones que hemos tenido no se incluye, pero que de todas formas le contamos a nuestro invitado, que no es un invitado fantasma, ya lo vamos a presentar, que tomamos este programa Democracia 3.0 como una búsqueda de la mejor forma democrática para nuestro país en su tercer siglo de vida. ¿Y con qué propósito? ¿En qué sentido mejor forma democrática? Una que nos permita construir con los elementos que tenemos a nuestra disposición hoy, y en sentido amplio, digamos, con las ideas que tenemos, con las personas que hay, y con todo tipo de recursos, una democracia que sea profunda y que libere que el genio creativo de los habitantes del país. Es decir, que les permita desarrollarse y ser lo que están llamados a ser, como individuos, como sociedad, como grupo humano en general. Y creemos que históricamente nuestras instituciones no siempre han servido eficiente y eficazmente a este propósito. Por un lado, muchas son obsoletas. Participábamos más temprano en una discusión con un referente político importante sobre el viejo tema del presidencialismo versus el parlamentarismo y la deficiencia de las dos opciones, y cómo temas como el cambio climático, la emergencia de las redes sociales, crimen organizado, narcotráfico y otra forma de crimen organizado podrían afectan de hecho a la vida democrática, positiva y negativamente, y cómo las instituciones ni rozan esos temas de una forma constructiva. Pero en el caso de Argentina, además de ser obsoletas por lo viejas, digamos, viejos en el sentido de pasadas, nunca fueron nuestras, nunca fueron producto de nuestra creación, fueron producto de una copia que funcionó en algunos sentidos, en algunos momentos, que representó en algún momento histórico un avance, pero que nunca tuvieron una impronta propia. Y como ahora tenemos las posibilidades que es estudiar otros casos y otros desarrollos que pasan en países que ni siquiera son reconocidos, porque no lo son, como eminentemente democráticos, pero que también puedan dar enseñanzas, por lo menos enseñanzas en el sentido de cierta flexibilidad institucional, que nosotros no tenemos. Lo que padecemos nosotros es una rigidez institucional importante que se justifica medianamente en el caso de Estados Unidos, porque ellos sí crearon sus instituciones y ellos tienen este culto a la constitución de ellos, y la verdad que uno podría decir, bueno, pero les ha rendido frutos, están donde están, son lo que son, han hecho lo que han hecho. Pero nosotros acá en el debate público de Argentina el tema de la innovación institucional no está presente. Y como aporte tímido e inicial, discutimos sobre estos temas desde el programa de radio. Ahora, al hablar de estos temas, pareciera que el tema que vamos a abordar hoy es periférico. Pero tenemos poco menos de una hora para demostrar que no lo es. Que es un tema importante y relevante porque hace la vida de los habitantes de nuestro suelo. Es un factor muy importante en la vida de muchas personas y creemos que debe también ser digno de consideración. Yo voy a tomar como que estás de acuerdo en todo lo que estoy diciendo. Completamente, suscribo. O estás completamente en contra. Bueno.
Vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es el profesor Federico Pugliese, que es profesor en Ciencias de la Educación y Filosofía, egresado del Consejo Superior de Educación Católica. En el pasado, Federico fue delegado del Consejo de Acción Católica Argentina y secretario de Pastoral de Juventud. Él es militante político, preside la agrupación La Macacha, presidía, es militante del PRO. Él fue asesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Y los últimos serán los primeros. Está invitado acá, entre otros motivos, porque desde diciembre pasado es el director general de cultos de la Ciudad de Buenos Aires. Federico, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Una alegría poder estar compartiendo este rato. Una pregunta con la que generalmente iniciamos nuestras entrevistas. Más allá de la designación que tenés formal, ¿cómo planteas vos tu trabajo diario? ¿Para qué trabajas todos los días? Mira, la verdad es y es muy simple. Siempre fui bastante idealista de querer comprometerme a hacer, transformar y cambiar las cosas que no me gustaban. Bastante terco desde mi adolescencia, que eso me lo dio también la militancia cristiana, ¿no? ¿La terquedad? La terquedad, sí. Esta sana terquedad muchas veces. A veces no era rebeldía de adolescente como cualquier adolescente en crisis, ¿no? Pero esto de jugarse por un ideal, de querer cambiar las cosas, después a medida que uno va creciendo va viendo que el camino se hace cuesta arriba. Y ahí es donde se me dio este interrogante de decir, bueno, ¿por qué no dar un paso más? ¿No? Animarse, ocupar espacios de decisión, ¿no? De donde pues uno podía ser muy crítico desde la realidad que uno vivía, decir, el Estado tiene que estar más presente o el Estado en esto no responde. Y ahora me di cuenta que el Estado somos todos. Entonces, si uno quiere que una realidad cambie, debe involucrarse. Entonces mi tarea de hoy la encaro desde ese ideal que hace años traía atrás, ¿no? Este deseo de transformación, este deseo de querer involucrarme, de cambiar las cosas, un deseo cuesta arriba a veces. Pero vos fuiste seminarista. Yo fui seminarista. Por producto del mismo deseo, digamos, ahora tomó un matiz político, lo que de todas formas siempre fue... Bueno, es interesante eso que planteas, ¿no? Mucha gente me dice, ¿y vos estabas en el seminario y por qué saliste? ¿No? Y ahora tu vida cambió, dio un giro de 180 grados. No, la verdad es que ese ideal de querer involucrarse con una realidad, de querer acompañarla, de querer transformarla, estaba también en mi época de seminarista, se ve, ¿no? Y esas cosas son de la esencia de uno y no cambian. Y hoy estoy en un lugar también de transformación y de compromiso. Así que sí, la verdad que ese deseo, ese anhelo de hacer, de transformar, de acompañar está desde chico, sí. Sabes que hablábamos antes de empezar el programa de hoy sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero me gustaría primero, antes de compartir con vos las notas que tenemos, que nos cuentes de la experiencia que tuviste recientemente, porque vos estuviste presente en la canonización de ella. Estuve presente en la canonización de ella en Roma hace 10 días. La verdad que fue una gran fiesta, ¿no? Desde ya que para los católicos, sobre todo, fue una fiesta de mucha relevancia, de mucha trascendencia, pero la verdad que estando allá, leyendo los medios, diarios y todo, la verdad que la fiesta de la Madre Teresa fue de impacto mundial y no tuvo distinción de credos. Fue algo que generó sacudón en la humanidad. Así que la verdad que sí tuve la suerte de poder estar allá y vivenciar esa fiesta de la caridad, esa fiesta de la entrega. ¿Pero por qué decís que no tuvo distinción de credos? ¿Había no otros credos presentes? De credos. Yo me encontré en la Plaza de San Pedro con gente que charlaba, que tenía una emoción profunda y que me contaban que ellos no profesaban la religión católica, pero que admiraban a esta mujer como modelo de solidaridad y de entrega. Entonces, la verdad que ese fenómeno lo provocó ella, desde la humanidad, desde el servicio, por eso te digo, sin distinción de credos. La Plaza de San Pedro, si bien predominaba el auditorio católico, también tenía
personas que no eran del culto católico y que estaban celebrando esa fiesta. Y la reconocían como la canonización porque era relevante para ellos. Era nada más una excusa para juntarse ahí a rendir homenaje a esta heroína, a esta ¿Vos santa. decís para el culto católico? Para nosotros, no, para el resto. ¿Por qué? Para el resto era porque estaban Reconocían felices que era- del reconocimiento a un ser humano que supo ser ejemplo de solidaridad y entrega. A ver, la Madre Teresa atendía el dolor, la debilidad de la persona, sin distinción de credos. La Madre Teresa no iba preguntando por todos los lugares donde ella fue llevando a cabo su obra, ¿vos de qué culto sos? Ella veía el dolor y trabajaba, se arremangaba y laburaba, era eso. Ustedes están haciendo un trabajo, ahora vamos a volver a la Madre Teresa, pero muy interesante desde la ciudad, porque Buenos Aires también es muy propicio para eso, para el diálogo interreligioso. Con lo cual la plaza esa, la plaza de San Pedro para vos fue una grata sorpresa por el acontecimiento, pero no por el intercambio entre credos. Vos sabés que eso es, digamos, no te sorprendió eso, es una cosa que la ves diariamente en tu... La verdad es que es una cosa que nosotros vemos diariamente en la ciudad. Me sorprende, pero porque me sorprende día a día. O sea, estando hoy en la ciudad de Buenos Aires, no me deja de sorprender. La verdad que es un beneficio muy grande el que yo tengo desde mi lugar hoy, ¿no? Como funcionario de gobierno, acompañar las distintas comunidades de fe que la ciudad de Buenos Aires tiene. La ciudad de Buenos Aires, podemos afirmarlo, y con fundamento, que es la única ciudad en el mundo con tanta diversidad religiosa, pero una diversidad que la unimos a la convivencia, que eso es lo importante de esto, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es donde más cultos conviven, diferentes cultos, pero que conviven en diálogo y en respeto. Diálogo y respeto. ¿Se está o se ha traducido en construcción común? ¿Y de qué? Ese es el trabajo y el desafío, ¿no? La realidad es que nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Yo estoy convencido de que, a ver, las protagonistas a nivel religioso, ¿no? Los protagonistas son las distintas instituciones, los distintos credos, pero creo que el desafío que nosotros tenemos es este diálogo, esta convivencia, como vos bien decís, llevarla a un plano de concreción, que sea en la acción. Podemos continuar teniendo conferencias, eventos por la paz, ¿no? Con lindos, sensibles, que la verdad que son necesarios y debemos continuar teniéndolos, pero también es momento de sentarnos, de pensar hechos concretos que nos lleven a la acción. Hoy la humanidad, sea en la ciudad, en el país o en el mundo, nos está exigiendo más compromiso y acción. Entonces este diálogo y el respeto sí debe concretarse en hechos concretos. Porque también hay toda una franja o todo un sector de la sociedad que no participa de ninguna vida o actividad religiosa, que debe sumarse cuando se tienen en común el deseo de transformación y de aporte a la mejora de lo social en términos generales. Vos, de tu trabajo, ¿cómo te llevás o cómo ves el rol de todos aquellos que, en un número quizás creciente, se reconocen como o agnósticos o ateos o son refractarios a la posibilidad de creer, pero que de todas formas, digamos, admiran, siguen, reconocen el trabajo de muchos actores religiosos o comunidades religiosas que están haciendo contribuciones concretas? ¿Hay alguna forma de que el puente no sea intra o interreligioso, sino que sea también hacia estos otros sectores de la sociedad que estarían dispuestos a colaborar si fueran convocados, pero precisamente por no tener ninguna referencia institucional o de credo, quedan afuera de la convocatoria? Mira, yo creo que el desafío está justamente en todo aquel que quiere comprometerse, todo aquel que de buena voluntad busca la transformación, sumarse, hacerse cargo de una realidad y demás, tiene que tener su espacio y su lugar. Yo hoy en la diversidad de cultos me encuentro con un montón de gente que piensa distinto, ¿no? En el mismo camino político. Yo tengo compañeros funcionarios y políticos que algunos no profesan mi misma religión, o hay algunos que no profesan una religión, y sin embargo, como seres humanos, tienen innato el valor
de la solidaridad, el valor de querer comprometerse, y por eso están en el camino de la política también. Esto me gusta aclararlo siempre porque a veces la política es mala palabra o es un espacio que da miedo. En la política hay mucha gente buena que tiene valores que les son innatos más allá de profesar o no una religión, y que tienen un ardor por un compromiso y se comprometen. Y yo con gente así trabajo permanentemente, tanto en gobierno como en instituciones. A nosotros se nos acercan por cultos, como vos decís, personas que capaz no son de un credo, pero son de ONGs. Y se acercan por culto. Y se acercan también por culto, y te hacemos un trabajo articulado. Mira qué interesante. Vos sabés que esto era más que nada una sospecha que una certeza nuestra de que podía pasar ese mecanismo. Pasa por ahí. Es increíble. Estamos hablando, por ejemplo, hay una ONG en un barrio con una situación vulnerable en nuestra ciudad, donde esta ONG lo que apunta es a recuperar chicos en materia de adicción, de PACO, ¿no? Con distintos talleres de oficio, y hay instituciones religiosas que se están sumando en el proyecto de ellos, y se está armando un laburo integral, donde ahí lo importante es el pibe, que hay que sacarlo de esa realidad que está viviendo, acompañarlo, y se está haciendo en conjunto. Nosotros tuvimos hace unas semanas, ¿te acordás, Matías? Juan Manuel Lugones de la Previde, Sí, claro. que decía que había gente de una... no recuerdo si era en Mar del Plata, creo que él se refería, pero de una iglesia que se ofrecía, mirá qué complicado, ¿no? Como para ayudar para la seguridad en los espectáculos de fútbol, deportivos, pero de fútbol puntual. Una iglesia evangélica de Mar del Plata era. Y que, fíjate que era complicado el tema que se ponía, porque se exponían verdaderamente, ¿viste? Para desde orientar por dónde es la entrada para la cancha, o dónde ser, o si dónde están los baños para las mujeres, o si alguno se desmaya, si alguno se cae, si alguno se golpea. Era gente que iba un rato antes del partido, quedaba ahí, trabajaba, y después se retiraba, y nada, no hacían ni prédica, ni nada más colaboraban con eso. Por otro lado, también en ese mismo programa estuvo Fernando Leguiza, que organiza campeonatos de fútbol en la zona de Moreno. Fútbol participativo se llama la práctica. Fútbol participativo, que también creo que tenía un basamento de, digamos, que se apoyaba en algunas instituciones religiosas, pero que era abierto a toda la comunidad. Campeonato de fútbol para chicos, en lo que jugaban varones y mujeres juntas, y cambiaban completamente las reglas, porque ganaba el que acumulaba puntos, no el que hacía goles, a partir de del cumplimiento de ciertas metas y reglas de convivencia. O sea, vos tenías puntos por tu desempeño, y ganabas de acuerdo al desempeño tuyo, al respeto que mostrabas, a la solidaridad que mostrabas en el juego, y no de acuerdo a si habías metido más o menos goles. Así que siempre, esta es una cosa porque lo consideramos entre los materiales que tenemos como sociedad, pero también está el tema de si la fe es usada para dividir de un lado y del otro, ¿no? Y creo que eso, como decíamos, se resuelve en la práctica con acciones concretas. Yo te comentaba que tenía unas notas de la Madre Teresa, sobre la Madre Teresa. Hace unas semanas estuvo acá en Buenos Aires Leonardo Boff, un ex sacerdote y actual teólogo católico de Brasil, muy reconocido internacionalmente, pero que escribió con motivo de la canonización de la Madre Teresa un artículo que se llama Una santa que no creía en Dios. Y ella habla de un periodo largo en la vida de la Madre Teresa, donde ahora voy a leer una parte y va a quedar claro, pero habla de la noche oscura de la recién canonizada Madre Teresa de Calcuta, que vivió y sufrió desde 1948 hasta su muerte en 1997. Parece que hay un autor canadiense que se llama Brian Kolodiechuk, que escribió un libro, una biografía de ella, que se llama Ven, sé mi luz, donde cuenta con detalle esta situación. Pero dice, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos a saber del profundo desamparo interior y la verdadera noche sin estrellas y sin esperanza de un sol naciente? Esa pasión dolorosa duró por casi 50 años hasta su muerte. En agosto de 1959 escribía a uno de sus directores espirituales, la Madre Teresa, ¿no? En mi propia alma siento un dolor terrible. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él verdaderamente no existe. Y en otra ocasión más adelante escribió,
Hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios, tan profundo que me hace mal, un sufrimiento continuo y con él un sentimiento de no ser querida por Dios, ser rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin cuidado, que el cielo no significa nada para mí, parece un lugar vacío. Y Leonardo Boff dice que referentes como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila también pasaron por noches oscuras de ese tipo, y de hecho, bueno, podemos decir que el mismo Jesús tuvo un momento en el que experimentó su propia noche. Y sigue Leonardo Boff que Dietrich Bonhoeffer, el teólogo mártir del nazismo, captó esa experiencia aconsejándonos vivir como si Dios no existiese. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que no tengamos la certeza de pasar esta noche, ¿cómo aconsejaba Bonhoeffer vivir? En el amor y el servicio a los demás, y en el cultivo de la solidaridad y del cuidado esencial, porque esos son los valores sobre los cuales, bajo los cuales Dios se esconde. Y después sigue Boff. Creer en Dios no es adherir a una doctrina o dogma. Creer es una actitud y un modo de ser en el mundo con los otros, en el amor, la solidaridad y el perdón. Adherir a una esperanza. Y cita después a Simone Weil, que es una judía que fue víctima durante la Segunda Guerra Mundial, que fue sobreviviente de un campo de concentración, que decía que si quieres saber si alguien cree en Dios, no te fijes cómo habla de Dios, sino cómo habla del mundo. Si habla en la forma de solidaridad, de amor, de compasión, Dios no puede ser encontrado fuera de estos valores. Quien los vive está en la dirección de Dios y junto a Él, aunque lo niegue. Entonces, incluso desde el punto de vista de los que somos creyentes, tenemos que reconocer que hay muchos que están haciendo el trabajo de Dios o con la voluntad de hacerlo, aunque no verdaderamente y sinceramente no creen y hasta estén en contra de la forma que ha tenido el protagonismo de la fe o de la religión en muchas etapas de la historia de la humanidad. Y la pregunta es, ¿dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos en ámbitos que no tienen nada que ver o tenemos que no conocernos para encontrarnos? ¿Tenemos que hacer como que el otro no es lo que sabemos que es? ¿O se puede encontrar mecanismos de encuentro? Todo esto venía a colación por esto. Incluso los que tenemos fe, también tenemos nuestros momentos. Y lo mejor de todo fue lo que hizo la Madre Teresa. Bueno, eso es lo que el paréntesis que yo te quería hacer recién cuando leías, ¿no? Dale. Nombraste para el mundo católico, y para los oyentes católicos lo van a significar así. Nombraste santos de primera línea, a ver, todos los santos son de primera línea, ¿no? Pero me refiero santos de mucha relevancia que fueron hasta doctores de la Iglesia, como Santa Teresa, ¿no? Donde todos pasaron por la noche oscura. Y creo que eso nos tiene que hacer pensar en esto también que decías, en el plano humano, donde uno dice, tratar de vivir en virtud, tratar de vivir en la solidaridad es solo para iluminados. No es para iluminados. Acá vemos en esta vida de santos que tuvieron que pasar también por la noche oscura, esta desesperanza de decir Dios no existe o no lo siento. Y sin embargo esforzarse día a día en conocer dónde está el otro, dónde está su debilidad, comprometerse, trabajar por eso. Entonces creo que hasta los santos tuvieron que pasar por la desolación, ¿no? Como para hacer una experiencia profunda de amor y de solidaridad, y hoy los vemos en los altares. O sea, entonces esto nos pasa a nosotros mismos hoy. ¿Cuánto más nos va a pasar a nosotros, no? Ahora, de todos modos, ese camino, o sea, ilustra un proceso de ascensión espiritual, digamos, de llegada a la divinidad. Miren, yo también era esto. ¿Pensás que puede darse ese encuentro, aunque eventualmente el no creyente diga, no, yo no estoy en esta búsqueda, no es que no encuentro a Dios, no lo quiero encontrar, mi vida va por otro lado, podemos compartir estos valores, podemos encontrarnos acá, pero no estoy en ese camino. Exactamente, y eso es lo rico de la diversidad. Nosotros en nuestra ciudad de Buenos Aires caminamos al lado de personas así permanentemente. Yo lo decía antes, a ver, me encuentro trabajando, articulando con ONGs que no son de ninguna comunidad de fe, sin embargo tienen el valor de la solidaridad o quieren vivir esa virtud y la articulan con una comunidad de fe y logran cosas maravillosas. ¿Sentís en el sentido que por ahí
te lo planteo como algo positivo, que la religión es legitimadora de la política. Digamos, pues hay una ONG, un grupo de gente que quiere realizar determinado trabajo de acción social, confía más por ahí en la estructura institucional de un credo que en una estructura política tradicional. ¿Pasa eso? ¿Eso tiene que ver con eso que estás describiendo? Sí, pasa eso también. Mucha gente hoy está más creída de instituciones religiosas o de ONG, asociaciones que trabajan todos los días también con un compromiso fuerte, y están descreídos de la política. A ver, hay hechos concretos todos los días en nuestra realidad que nos muestran o nos afianzan el descrimiento de la política. Pero también no podemos ser ciegos y ver que también hay una sana política, y que dentro de la política también existe la gente con compromiso, con valores, y que se esfuerza día a día por trabajar. Entonces, la fusión de esas dos realidades es la mejor. Bien. Si yo te dijera, la política y la religión se encuentran, pueden encontrarse, y es muy sano y saludable que se encuentren en la acción social. Bien, en la acción social, en la acción solidaria, comunitaria, pero hay una dicotomía en el sentido de que la religión persigue una transformación espiritual y la política persigue una transformación material. Y esos dos ideales en algún momento van a chocar. Es que, ¿sabes qué pasa? La transformación material también se da por una disposición del espíritu, el querer obrar bien, el querer hacer el bien para buscar el bien común, el bien de todos. La política, ¿cuál es la finalidad de la política? Buscar el bien común. Y este valor no se discute en que si un credo lo piensa de una manera o de la otra. El valor en sí mismo del bien común es igual para todos, que es buscar el bien de todos mis hermanos, buscar el bien de todos los ciudadanos, ¿no? Esto lo decían a ver Aristóteles, los filósofos de la historia antigua, sin influencias religiosas. Todo ser es ser político. Si lo pensamos en Platón también, me sale ahí el profesor de filosofía, ¿no? Donde todo ser es un ser político, que tiene que ponerse en acción concreta, que tiene que ir a buscar el bien común de todos. Estamos hablando con Federico Pugliese, que es el director general de cultos de la Ciudad de Buenos Aires. Fede, vos usás Twitter. De hecho, te dije Fede porque estoy viendo que tu dirección o tu nombre es @FedePugliese y @DGCultos, la letra D, la letra G y cultos es el Twitter institucional. El nuestro es Democracia 3-0. Hay una cita de Roberto Mangabeira, que él no es creyente, y él dice que le gustaría hacerlo, pero no puede, verdaderamente no logra. Y dice, sin embargo, él dice, cuando la filosofía ha ganado la verdad de la que es capaz, pasa a la política y a la oración. La política a través de la cual se cambia el mundo. La oración a través de la cual los hombres piden a Dios completar el cambio del mundo al llevarlos a su presencia y dándoles lo que, abandonados a sí mismos, siempre carecerían. Vamos a escuchar un tema ahora, pero cuando volvamos, quiero que hagamos foco en algo que desde el gobierno de la ciudad, incluyendo la dirección de cultos, está tomando un rol central, que es el trabajo de los así llamados curas villeros, que ustedes como gobierno están apoyando y tomando como referencia para la transformación de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que viven en villas. Pero vamos a escuchar un tema y después seguimos con la conversación con Federico Pugliese.
A ver, ¿a quién Matías Mecuola ataca? No, estábamos hablando, bueno, como vos anticipaste antes del corte, que teníamos ganas de hablar un poco también de la tarea social de los curas villeros, que bueno, que existe hace muchos años y que creo, y esto lo vas a poder explicar mejor que nosotros, tienen una relación histórica de mucha cercanía con Bergoglio, con Francisco, y hoy, desde que Bergoglio es Francisco, digamos, creo que todavía han tenido más relevancia, o por lo menos por ahí desde el oportunismo también muchos sectores políticos los empezaron a mirar de otra manera, y tengo entendido que ustedes siguen haciendo un trabajo ahí muy, muy cercano a ellos. A lo que se refería Gabriel es también, digamos, hay otro costado, de otro eje de análisis, que es el aprovechamiento que a veces se hace desde la política en general, de la tarea social de los curas villeros, y un poco también tomando esta dicotomía que yo planteaba, que seguramente que vos no la sentís y mucha gente no la siente, y ojalá cada vez sean más los que no la sienten, pero está esta contradicción entre la transformación material y la transformación espiritual, digamos. Muchas veces creo que se usa la cercanía o se ensalza el trabajo de los curas villeros también como excusa para que aquellos que tienen la responsabilidad política de transformar materialmente esa realidad se laven las manos, ¿no? Me parece. Pero bueno, podemos profundizar el debate, ¿no? Como una especie de pobrismo, decís vos, para mantenerlos ahí, como, digamos, rendirles un homenaje al status quo, en definitiva. Exactamente. Pero bien intencionado y sensible. Exacto. Digamos, fomentar, facilitar el trabajo solidario, el trabajo social, comunitario, para no realizar transformaciones de fondo. Concretamente, para poner un ejemplo claro y que se entienda, hagamos el comedor comunitario para los pibes, hagamos el jardín para los pibes, pero no te hago las cloacas, no te hago el tendido de gas, no te hago la infraestructura, no te hago las 10.000, 15.000 viviendas que habría que hacer en cada... ¿Se entiende? A eso, sí. A eso apunto. ¿Sentís que pasa eso? No hablemos de la ciudad para no comprometerte, pero digo... No, que tranquilamente puedo hablarte de la ciudad, sí. Y sobre todo es la realidad en la cual yo estoy, y corresponde que también hable de la ciudad, así que no hay ningún problema con eso. Por un lado, déjame aclarar una cosa. El cura villero, si hay algo que tiene, es un cuidado profundo por su comunidad. Entonces, así como lo dice el Evangelio, ¿no? Mansos como paloma y astutos como serpientes. Yo creo que son verdaderos pastores que saben cuidar a la persona. Creo que lo más profundo y lo más sensible que un cura villero tiene a la hora de vivir el Evangelio es que lo más sagrado que tiene son las personas que tienen su cuidado en sus comunidades vulnerables. Por lo cual velan mucho porque el falso político no interfiera y no se meta con falsas promesas. Definime sus comunidades. Las comunidades que ellos atienden, los barrios donde ellos se abocan a realizar su pastoral. Pero ¿la comunidad está compuesta por gente de la fe católica, en este caso? No siempre. ¿O él considera su comunidad? Él considera su comunidad la persona. Toda persona que vive en el barrio 31 o en el barrio 1114, lo que importa es que es persona, hijo de Dios, ser humano. Del lado de él sí. Y está abierto a asistir, a ser pastor de todo. Yo la verdad que comparto bastante con muchos de ellos y lo veo en lo cotidiano. Yo a veces voy en una charla de 40 minutos con mate de por medio, donde estamos charlando sobre algún proyecto juntos o en algo para trabajar en conjunto y demás. Les tocan la puerta 50 veces con pedidos y el cura villero se levanta de la mesa, te deja hablando y va a atender a su hijo, a su hija que le está golpeando la puerta, porque es la realidad urgente que él tiene que atender. Y no es de la comunidad, es católico o no. No, es un chico que necesita un remedio, no, es un chico que me está pidiendo que lo ayude a hacer el documento. Y de cara a otros referentes religiosos de la misma comunidad, de otras religiones, como hay viste, porque yo fui testigo de este espíritu de comunidad que hay a nivel ciudad de los representantes principales de las diferentes iglesias y religiones. Pero en el barrio, ¿cómo se lleva el cura villero con el pastor evangélico, con el
No sé si los rabinos... No hay una rivalidad religiosa, no hay. Yo creo que tanto un cura villero como un pastor evangélico que está abocado adentro de un barrio, trabajando por la gente, lo que busca es el bien de la gente. La verdad que yo he sido testigo muchas veces de ese diálogo conjunto y de esa búsqueda conjunta. Después cada uno tiene su modo de celebrar, cada uno tiene sus verdades de fe y demás, ¿no? Que no hay por qué... digamos, intercambiarlas o mezclarlas, cada uno con su librito, diríamos, ¿no? Pero a la hora de pensar en la persona, a la hora de pensar en la persona, no hay diferencia, es el ser humano. Y la verdad que hay mucho trabajo en conjunto. A ver, en algunos de los barrios de la ciudad sí podemos afirmar que predomina la presencia de Iglesia Católica, en el sentido de los curas villeros que están asentados ya dentro del barrio, con sus capillas, ¿no? Y otras comunidades de fe que también hacen ciertas acciones sociales donde hacen actividades concretas, ¿no? Entran al barrio, llevan a cabo talleres o algún comedor, ¿no? Y también está eso. Y está el aprovechamiento también, ¿no? De instituciones políticas o demás que también tratan de meter la bandera y de entrar. Y la gente, la verdad, de los credos, lo que trabajan mucho es eso, no venir con la falsa promesa, cuidar mucho a la gente que está dentro del barrio, ¿no? Y acompañan todo ese día a día de la gente que buscan que nadie venga a interferir en el mal sentido, ¿no? Ni con engaños, ni con nada por el estilo. Por eso digo, es una vida de mucha entrega. Y nosotros desde el gobierno de la ciudad, y ahí es donde te respondo cuando me decías, no, capaz no querés meterte en esto de la ciudad. La verdad que estamos llevando a cabo un montón de proyectos de transformación, ¿no? Pero de una transformación que no es una urbanización. Porque muchas veces, a ver, a la gente dice, bueno, es la urbanización, la cloaca. Eso es necesario, obviamente, pero eso también tiene que estar acompañado de una mirada integral. Cuando nosotros estamos hablando de urbanizar un barrio, estamos hablando de integrar el barrio a la ciudad, de que ese barrio sea la ciudad, ¿no? Que sea su cloaca, que sean sus calles asfaltadas, pero también que sea tomada la persona, que esto sea un proceso llevado con los vecinos. Y hoy la verdad que en el gobierno de la ciudad estamos trabajando fuertemente día a día, porque todo trabajo de integración o de urbanización, ¿sí?, sea llevado de modo en conjunto, un proceso con los vecinos del barrio, un proceso con los curas villeros también. Y acá es donde dice, a ver, ¿es política o no, o Estado? Porque hablar de gobierno no es política, es gestión, ¿no? Entonces la gestión, ¿los curas villeros son compatibles? Y sí. Nosotros la verdad como gobierno lo que estamos buscando siempre es el trabajo en conjunto. Nosotros no venimos como gobierno a querer correr al cura villero. Si sabemos que él hace años está entregado a esa comunidad, hace años conoce esa realidad y vienen trabajando fuertemente, ¿qué mejor que unificar las fuerzas, el criterio juntos y trabajar en conjunto? Trabajar en conjunto. El jefe de gobierno fundamentalmente plantea siempre eso. Si hay comunidades de fe que ya están trabajando socialmente con la gente, sumémonos a ellos y aunamos las fuerzas y trabajemos en conjunto. Federico, sí. Te quería traer un poco al tema que planteabas al comienzo. Habiendo participado un poco en diálogo interreligioso y habiéndonos visto en algunas actividades en común, hace un tiempo que a mí me llama la atención algo que quizás probablemente solo ocurra en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos las representaciones de las grandes religiones, ¿no? El Islam, el catolicismo, el judaísmo, ¿no? O el cristianismo en su conjunto. Y es muy interesante que en sus países de orígenes, donde estas religiones comenzaron y se desarrollaron y crecieron, hay conflictos, ¿no? Conflictos armados y políticos que nunca se terminan de resolver, más allá de su creencia común en Dios, porque hay cosas a las que nadie está dispuesto a renunciar, ¿no? Hablamos de territorio, reconocimiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí en la ciudad de Buenos Aires se da algo muy paradójico, que los representantes de esas mismas religiones aquí conviven, conversan, se reúnen, tienen encuentros, ¿no? Y ustedes también son parte de esta gestión y de ese motor que hace un par de años comenzó, ¿no? Sí, la verdad que, como vos bien decís, la ciudad de Buenos Aires es modelo y ejemplo de diversidad y convivencia interreligiosa, ¿no? Déjame también aclarar una cosa, que vos también lo decías recién.
si nos ponemos a mirar en el mundo, la verdad es que hoy hay diario de que todos los días nos vamos a encontrar con una noticia de terrorismo, de atentado y demás, ¿no? Y a veces está el falso concepto de decir las religiones dividen, que lo decías vos al comienzo, ¿no? Mucha gente cree que las religiones dividen o que hay valores que cada uno defiende su postura, y hoy en día tenemos que aclarar que el terrorismo no es fundamentado por la religión. De eso estamos convencidos. En distintos puntos del mundo los intereses pasan por lo político, por lo económico, por la ocupación territorial, y se excusan en valores religiosos. Y no es así. No puede existir religión alguna que promueva el terrorismo, que promueva la muerte de otro ser, ¿no? Y esto tenemos que decirlo y gritarlo. ¿Por qué? Porque si no se genera una islamofobia, por ejemplo. Nosotros tenemos un montón de casos de hermanos nuestros que conviven en la ciudad de Buenos Aires y quizás son del Islam y los ven con su ropa o con su atuendo y dicen no, porque van a tirar una bomba. Eso no puede pasar. El Islam tiene un enriquecimiento, tiene un valor tan grande en su cultura islámica, los valores religiosos que tienen, ¿no? Que realmente tenemos que tener claro eso. No hay religión alguna o cultura religiosa que promueva ni el terrorismo ni que promueva el atentado de algún hermano. No lo hay. Y además es una oportunidad única, ya que nuestro país, casi desde su comienzo, siempre promovió la libertad de culto. Siempre promovió la libertad. Más allá de que hay todavía en nuestra Constitución hay una religión oficial, siempre fue una tierra de libertad, ¿no? En lo religioso. Así que es muy interesante gestionar todo ese encuentro de esas culturas y esas creencias, ya que es muy enriquecedor, ¿no? Que ocurra eso aquí y no en otros lugares. Exactamente. Me parece que vos pensás, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nuestro país ¿por qué tanta diversidad interreligiosa? Es el fenómeno de la inmigración. Cuando llegaban los inmigrantes a nuestra ciudad, empezaban a vivir en nuestros barrios. Imagínate la Casa Chorizo en San Telmo, en La Boca, ¿no? Donde el pibe jugaba al potrero a la esquina del fútbol, la señora iba a la verdulería. Empezaba por el valor de la amistad, el compartir, y después iban surgiendo las religiones. Decían, el turco toma mate con el judío va con el católico a jugar a la pelota, ¿no? La amistad es lo que es primero, y después la diferencia religiosa. En el mismo viaje tuyo, Federico, a Roma, tuviste la oportunidad de entrevistarte con el Papa. Nos vendría muy bien que nos digas una primicia de cuándo viene el Papa a Argentina, pero bueno, ya sé que es mucho pedir. Pero él es un actor que se está esforzando, yo te diría, está haciendo verdaderamente todo lo que puede por tender lazos, que va más allá de lo interreligioso, por la paz en términos generales. ¿Cómo ves la sustentabilidad de lo que hace él si mañana, cuando él no esté, va a quedar en la historia como un gran hombre con excelentes intenciones y una cierta cantidad de logros? ¿O hay algo, una enseñanza que está permeando los corazones de los líderes internacionales y de los pueblos del mundo? Mira, Francisco tiene algo, por un lado, en lo que es su agenda y de preocupaciones son muchísimos los temas, ¿no? La pobreza, la justicia social y la paz en el mundo. Creo que esa es una de las grandes preocupaciones que él tiene, y que eso invita a todo el mundo a trabajar día a día, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de compartir un rato con él, le contaba justamente esto, ¿no? Un poco ideas que venimos trabajando, que venimos gestionando en materia de diálogo interreligioso y demás, y uno se da cuenta que le brillan los ojos de ansiedad de transformación, de decir, bien, sí, todo lo que sea para promover la paz, y que se construya en pequeños gestos. Yo compartí con él la misa en Santa Marta y después un ratito de encuentro, y él decía algo muy concreto: no busquemos las grandes cosas. Si todos nos comprometemos con pequeños gestos de paz en el trabajo, cuando me levanto al lado de mi mujer, cuando llevo a mis hijos al colegio, lo que fuera, en mi trabajo, eso es lo que va a ser una paz global y la va a construir. Entonces, y el otro fenómeno que él tiene, que esto es lo que vos me decís, ¿qué va a dejar? Francisco, un gran hombre. Yo creo que sí, la obra para la iglesia es abismal. Yo creo que la iglesia abrió una ventana muy grande con la imagen de Francisco, y sobre todo con el evangelio que Francisco vive día a día y anuncia, ¿no? Y que tuvo una relevancia interreligiosa.
Yo la verdad que interactúo con mucha gente de distintos cultos todos los días desde mi trabajo, desde mi función, y no hay nadie que no te nombre a Francisco. O vos vas a una conferencia de diálogo interreligioso y está el islámico que te dice, como dice el Papa Francisco, cosas que en otras épocas eran impensadas. ¿Entendés que hay un elemento de eran cholulismo impensadas? Que digamos, es el héroe del momento. Está, yo digo, sí. La pregunta era interna, hacia la Iglesia Católica. ¿Está permeando la visión, la impronta de él? ¿O es un momento dorado que va a ser recordado como un gran momento, pero que no permear, que no llega a permear, yo sé que esto no lo puedes saber enteramente, es la cosa que hay que ver, la estructura mundial de la Iglesia. Esa es una. Y la segunda, una cosa que, ¿cómo vivís? Porque muchos de los críticos del Papa lo son por la actitud de apertura que ha tenido hacia el kirchnerismo en general y hacia la presidenta Cristina en particular. Y muchos de los que lo critican al Papa lo hacen desde el apoyo al gobierno. ¿Vos tenés en el radar esa situación donde dicen, bueno, Bergoglio, montonero, peronista, bla, 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 bla? Sí, ese es el peor error. La verdad que rotularlo hoy a Francisco con una bandera política o no, me parece que es innecesario y que no suma. Pero han venido críticas de dirigentes pero importantes hay siempre, de Cambiemos. Hay siempre, críticas hay siempre, y no solo de Cambiemos, porque si podemos ir para atrás, también en su momento eran dirigentes del kirchnerismo, que también sí, claro, lo criticaban, bueno, y después sí. Iban en busca de una foto y demás, ¿no? Ese síndrome, la foto política es algo que se generó mucho en la Argentina y la verdad es vergonzoso, ¿no? Me parece que él hoy como máxima autoridad de la Iglesia y todo mandatario, sea argentino, sea del país del mundo que sea, me parece muy sano que busque tener su encuentro con el Papa, no sé si su consulta, pero sí ir a charlar sobre inquietudes de sus propios países. Está muy bien. Ahora, estar haciendo siempre el análisis del Papa hacia una bandera política, o si es peronista o no es peronista, a ver, Francisco y antes Jorge Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires siempre tuvo la misma bandera levantada, que era la de la justicia social, donde lo inquietaba la pobreza, y eso lo inquieta de la Argentina y le inquieta de todos los países del mundo. Francisco tiene una inquietud de pobreza, no solamente en la Argentina, pero nosotros somos los argentinos que no paramos de ser centro de mesa o que no dejamos de mirar el ombligo. ¿Sí? La realidad de la pobreza existe en todo el mundo. Y creo que en todos los países tiene que estar el deseo de transformación y de querer cambiar esa realidad, y que tenemos que trabajar fuertemente para eso. Entonces, hoy Bergoglio no viene a hablar de pobreza, hoy el Papa Francisco siempre habló de pobreza. Entonces, dejémonos de reinterpretar o de tratar de hacer una lectura, ¿no?, que sirva como un día para que refleje la verdad de uno, otro día que refleje la verdad de otro. A ver, él promueve los valores de la doctrina social de la Iglesia: solidaridad, subsidiariedad, bien común. ¿Sos consciente que hubo críticas de dirigentes importantes de Cambiemos? ¿Eso derivó en una corriente interna? ¿Hay entre los militantes, digamos, simpatía general por Bergoglio? ¿Hay dos grupos? No está marcado por grupos, no está marcado por grupos. A ver, cada uno puede estar participando en una corriente política o en otra, pero cada uno tiene su propio juicio crítico y su propio juicio de valor. Uno puede estar de acuerdo, a ver, el hijo le pasa lo mismo en la casa, a veces está contento con mamá, a veces está contento con papá, o papá puso un límite de más y el hijo se enojó y después la cosa se recompone, ¿no? Y en esto pasa lo mismo. A ver, cada uno tiene su libertad de expresión o su propio juicio crítico de valor. Está perfecto. Ahora, me parece que es erróneo estar todo el tiempo midiendo al pastor de la Iglesia desde una perspectiva política. A ver qué inclinación partidaria tiene. Tenemos que verlo tal cual es. ¿Desde dónde levanta él su voz? Desde la justicia social, desde el bien común, desde la defensa de la vida, que son valores que él proclama y exige a todo el mundo. No solo a la Argentina, a todo el mundo que atraviese por dificultades de esta índole. Vos sabés que una de las motivos por el cual nosotros hacemos este programa, decimos que este programa Democracia 3.0 es un tránsito hacia la construcción para el tercer siglo argentino, ¿no? Y la democracia es
sin duda ese camino. Entonces había un debate de cómo la religión podía encajar en este esquema, ¿no? Pero sin duda que nosotros queríamos rescatar hoy de las religiones, de los cultos, de las creencias, la importancia de los valores que esas religiones transmiten, imparten, y esto lo relaciona con lo que acabas de decir recién, y que emergen, ¿no? Los creyentes debemos emerger y debemos transformar y impactar esos valores, no solamente guardarlos en casa. Siempre se dice que la religión es algo privado, ¿no? Que se vive en lo privado, pero tiene que manifestarse en lo público, ¿no? Si nosotros nos escondemos y dejamos de compartir esos valores que todas las religiones tienen en común, la paz, el amor, el respeto, el valor de la vida, ¿no? ¿Qué queda, no? Entonces, sin duda que las religiones y sus valores y sus practicantes y creyentes son necesarios para una vida democrática mucho mejor, ¿no? Y más sana. Pero valores sobre los cuales los creyentes no tenemos el monopolio bajo ningún Por supuesto que no. punto de vista. Federico, te agradecemos mucho por estar acá, por el esfuerzo que hiciste por venir. La semana que viene le decimos a nuestros oyentes, vamos a tratar de tocar temas de economía, así lo material también tiene su lugar, pero creemos que la fe efectivamente tiene muchos canales de materialización en obras buenas. Y gracias, Federico, por estar encabezando desde tu sector, desde tu terreno, esta lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio, porque la verdad que me parece fundamental que los medios de comunicación también se animen a transmitir valores o a hablar de fe o decir la palabra religión, que a veces parece mala palabra, o religión y política que no son compatibles. Y no, en absoluto. Son sumamente compatibles y necesarias. Creemos que es así. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias.